Al mediodía de este 12 de enero, fiesta del bautismo del Señor, con la que termina el tiempo de Navidad, el Papa Francisco recordó la importancia que tiene el bautismo para la vida del cristiano y pidió a los miles de fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro encomendarse a la Virgen María para que nos ayude a comprender el don del bautismo y a vivirlo con coherencia en las situaciones de todos los días. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Una vez más, he tenido la alegría de bautizar a algunos niños en la fiesta del bautismo del Señor de este día. Hoy eran 32. Oremos por ellos y por sus familias. La liturgia de este año nos propone el acontecimiento del bautismo de Jesús según el relato del Evangelio de Mateo. El evangelista describe el diálogo entre Jesús, que pide el bautismo, y Juan el Bautista, que quiere negarse y observa: soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Esta decisión de Jesús sorprende al Bautista. De hecho, el Mesías no necesita ser purificado. Es Él, en cambio, quien purifica. Pero Dios es el Santo, y sus caminos no son los nuestros. Y Jesús es el camino de Dios, un camino impredecible. Recordemos que Dios es el Dios de las sorpresas. Juan había declarado que entre él y Jesús existía una distancia abismal, insalvable. No soy digno de llevar sus sandalias, había dicho. Pero el Hijo de Dios vino precisamente para salvar esta distancia entre el hombre y Dios. Si Jesús está totalmente de parte de Dios, también está totalmente de parte del hombre y reúne lo que estaba dividido. Por eso Él le responde a Juan: déjalo así por ahora, porque conviene que cumplamos con toda justicia. El Mesías pide ser bautizado para que se cumpla toda justicia, es decir, se realice el designio del Padre, que pasa por el camino de la obediencia filial y de la solidaridad con el hombre frágil y pecador. Es el camino de la humildad y de la plena cercanía de Dios a sus hijos. También el profeta Isaías anuncia la justicia del siervo de Dios, que realiza su misión en el mundo con un estilo contrario al estilo mundano. No gritará ni elevará el tono, dice el profeta. No hará oír en la plaza su voz. No romperá la caña quebrada. No apagará la mecha de la llama apagada. Es la actitud de la mansedumbre. Es lo que nos enseña Jesús con su humildad, la mansedumbre. La actitud de la sencillez, del respeto, de la moderación, del ocultamiento, que se pide también hoy a los discípulos del Señor. ¿Cuántos, es triste decirlo, pero cuántos discípulos del Señor se pavonean de ser discípulos del Señor? No es un buen discípulo el que se pavonea. El buen discípulo es el humilde, el manso, el que hace el bien sin hacerse ver. En la acción misionera, la comunidad cristiana está llamada a ir al encuentro de los demás, siempre proponiendo y no imponiendo, dando testimonio, compartiendo la vida concreta de la gente. Apenas Jesús fue bautizado en el río Jordán, se abrieron los cielos y descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma, mientras desde lo alto resonó una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en él he puesto mi complacencia. En la fiesta del bautismo de Jesús redescubrimos nuestro bautismo.
Como Jesús es el Hijo amado del Padre, también nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos amados. El Padre nos ama a todos, objeto de la complacencia de Dios, hermanos de muchos otros hermanos, investidos con una gran misión para dar testimonio y anunciar a todos los hombres el amor sin límites del Padre. Esta fiesta del bautismo de Jesús nos hace recordar nuestro bautismo, el propio bautismo. También nosotros hemos renacido en el bautismo. Vino el Espíritu Santo para permanecer en nosotros. Por esto es importante recordar, saber cuál es la fecha de mi bautismo. Sabemos cuál es la fecha de nuestro nacimiento, pero no siempre sabemos cuál es la fecha de nuestro bautismo. Seguramente alguno de ustedes no lo sabe. Una tarea para hacer en casa. Cuando regresen, pregunten: ¿cuándo fui bautizada? ¿Cuándo fui bautizado? Y festejar en el corazón la fecha del bautismo cada año. Háganlo. También es un deber de justicia hacia el Señor, que ha sido tan bueno con nosotros. Que María Santísima nos ayude a comprender cada vez más el don del bautismo y a vivirlo con coherencia en las situaciones de cada día.